Ya. Ya, el tema de hoy es Jesús presente en la iglesia a través de los sacramentos. Ustedes ya saben más o menos cuáles son los sacramentos. Por ejemplo, los sacramentos de salvación por los muertos, imposición de las manos, el poder de perdonar, unción de los enfermos, la Eucaristía, el matrimonio, el bautismo. Y también ustedes deben saber los signos. Cada sacramento tiene un signo, ¿no? Por ejemplo, el bautismo es el agua. Cuando es la confirmación, es el aceite de óleo, ¿no? Los que se han confirmado, si hay algunos que se han confirmado, de repente ya saben cómo es eso de la confirmación. Los alumnos, las personas que están bautizadas, saben que es con el agua, ¿no? Entonces, los sacramentos tienen diferentes, ¿no?, signos que se les llama. Ese es, ustedes, lo básico que ustedes deben tener. Uno de los principales es la Eucaristía, ¿no? ¿De dónde viene lo que es sacramento, ¿no? Entonces, la palabra griega mysterion ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum, ¿no? Entonces, la interpretación del término sacramentum expresa el mejor signo visible de la realidad oculta de la salvación. Entonces, en este sentido, Cristo es el misterio de la salvación, salvador de la humanidad, y santificante, es el sacramento de la salvación, y que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la iglesia. Como les dije antes, ¿no?, los 7 sacramentos son los signos e instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye, ¿qué cosa? La gracia de Cristo, que es la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo, ¿no? La iglesia, por tanto, comunica la gracia invisible que ella significa. En ese sentido, haciendo ese análisis, es lo que se llama sacramento. Entonces, resumiendo, Cristo es el misterio de la salvación, salvador de la humanidad y santificante, es el sacramento de la salvación. ¿Qué más nos enseñan los sacramentos? ¿No? El Concilio de Trento nos enseña que el sacramento es el signo de una cosa santa y la expresión visible de la gracia invisible. ¿Qué más? La iglesia es signo, pero no solo signos, sino en sí misma también es fruto de la obra redentora. Y los sacramentos son los medios de santificación. Entonces, hasta acá lo que es los sacramentos, lo que es, digamos, su significado, no sus términos, y qué cosas, lo que significa sacramento. Ahora vamos a ver, digamos, cómo es la presencia de Jesús en los sacramentos. Entonces, ¿por qué decimos que son signos? Porque tienen elementos que se pueden percibir por los sentidos. Por ejemplo, en el bautismo es el agua, en la confirmación el óleo, en la Eucaristía el pan y el vino. Porque esos siempre, cuando ustedes van a misa, van a escuchar o van a participar de la Eucaristía. Decimos que son eficaces porque no solo son signos, sino que con ellos nos da un efecto espiritual y real. Cuando tú recibes, ¿no?, la hostia, estás teniendo un efecto espiritual y real. Con el bautismo, ¿qué pasa? Nacemos, ¿no? Nos limpiamos del pecado original y nacemos a una nueva vida de gracia. En la confirmación, ya, que es
estamos más fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces, en todos los sacramentos, Jesucristo está presente, dando lo que necesitamos para ser santos. Los sacramentos corresponden siempre a las diversas etapas de la vida humana. ¿No? Es cierto, ¿no? Desde los sacramentos corresponden a las diversas etapas de la vida humana. Si se dan cuenta, nos bautizamos a una edad temprana, ¿no? Cuando recién iniciamos nuestra vida. Nos confirmamos cuando ya estamos, digamos, seguros o nos fortalece más el Espíritu Santo, ¿no? Ya estamos más fortalecidos. Ya creemos, ya estamos convencidos del amor que sentimos por nuestra religión. Entonces, por eso nos confirmamos, ¿no? A medida que pasa el tiempo, luego ya, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, ya estamos, como quien dice, listos para el matrimonio, entonces me caso en forma religiosa, ¿no? Son etapas que se dan los sacramentos, ¿no? Son etapas. Y siempre, por ejemplo, participar de la Eucaristía, ¿no? ¿Qué más? Entonces, los sacramentos son signos visibles por medio de los cuales Dios nos comunica su gracia y su amor. Son fuentes de gracia y celebración de la vida de la Iglesia. Cristo es imagen de Dios invisible. Como tal, es el sacramento primordial y radical del Padre. Es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, también los sacramentos son un acto personal de salvación. Cristo, por medio de la Iglesia, se nos hace presente en cada uno de ellos. Entonces, ustedes en el transcurso de esta lectura están viendo que los sacramentos tienen diversos, ¿no?, conceptos. Acá hay un concepto más, ¿no? Es un acto personal de salvación, porque Cristo, por medio de la Iglesia, se nos hace presente en cada uno de ellos. Por ejemplo, acá hay ejemplo, ¿no? Un apretón de manos es expresión de amistad. Un beso es gesto de amor. Un aro de matrimonio es símbolo de unión. Entonces, también la Iglesia tiene signos y símbolos por medio de los cuales nos habla de verdades reveladas y que solo descubrimos por medio de la fe. Entonces, la fe es un factor muy importante, ¿no? Y lo que también es cierto, sin embargo, para algunos los sacramentos son una costumbre únicamente y no llegan a descubrir su verdadero valor, ¿no? Eso es cierto. Por ejemplo, a veces bautizamos, ¿no? Por ejemplo, un bautizo, a veces se hace por costumbre, porque se requiere o se necesita bautizarse, pero a veces no lo hacen con su verdadera intención, solamente lo hacen por costumbre. Al igual que mucha gente también se casa a toda pompa, un matrimonio religioso, y de repente al año ya se está divorciando, ¿no? Simplemente por decir o por hacerlo de una manera así costumbrista, se hace, pero no se hace porque de repente existe esa convicción, ¿no?, de ese sacramento. Ya, ese es un ejemplo que ustedes pueden ver en la vida real, ¿no? También a veces bautizan, están buscando que sea el padrino, que sea que tenga dinero, que tenga plata, etcétera, etcétera, pero no le dan el verdadero sentido, ¿no?, a los padrinos. Los padrinos son como los segundos, van a ser como los segundos padres de la persona que van a ser sus padrinos. A veces los padres de familia están buscando a personas pudientes, ¿no?, pero no ven el sentido moral, ¿no? A veces hasta un desconocido lo quieren poner como padrino solamente porque
tiene de repente dinero, ¿no? Nada más, o por costumbre, porque ya le toca o le corresponde a él ser padrino, ¿no? Esas cositas hay que tenerlos en cuenta. Entonces, los sacramentos, realizar un sacramento no es así solamente hacerlo por hacer, sino que hay que vivirlo, hay que hacerlo con mucha fe, ¿no? Entonces, no solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas, por eso se llama sacramentos de la fe. Entonces, ¿qué más? Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Los sacramentos son los grandes momentos en los que celebramos nuestra vida de fe. En ellos Cristo viene a nuestro encuentro para comunicarnos el amor y la generosidad del Padre que en Él y por Él se nos hace presente como fuente de agua viva y pan de vida eterna para saciar nuestra sed y nuestra hambre. Cristo instituye los sacramentos prolongando por medio de ellos su acción salvadora a través de su iglesia. En ella, sus ministros consagrados, mediante el sacramento del orden, los administran en nombre de toda la iglesia. Muy importante esta parte, ¿no? Cristo instituye los sacramentos, prolongando por medio de ellos su acción salvadora a través de su iglesia. En ella, sus ministros consagrados, mediante el sacramento del orden, les administran en nombre de toda la iglesia, ¿no? O sea, se refiere a que los sacerdotes son los encargados de administrar estos sacramentos, ¿ya? La iglesia sigue desde el principio el ejemplo de Cristo, realizando gestos y ritos para significar una acción interior del espíritu que se realiza en el que lo recibe mediante la aplicación del signo externo. A estos gestos se llama sacramento, que quiere decir misterio. Misterio, para indicarnos la acción maravillosa y misteriosa con la cual Dios obra en nosotros para salvarnos. Entonces podemos definir los sacramentos como signos eficaces de gracias. Bueno, entonces en el transcurso de esta lectura nosotros podemos observar que hemos visto diferentes conceptos acerca o interpretaciones de lo que son los sacramentos, ¿no? Entonces ustedes en su tarea, que está ya está en la plataforma, está colgada, van a contestar estas preguntas. Como siempre les pido, hagan lo que ustedes van a revisar en sus cuadernos son esos resúmenes que se les pide, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahora hacen un resumen, ¿no? Lo más saltante de este tema no es para que me copien todo lo que está acá, sino lo más saltante, lo que más les lo han podido interpretar. Si ustedes algún concepto no entienden, busquen en diccionarios o busquen en el catecismo. Catecismo hay muchos conceptos que acá se dicen. Por ejemplo, muchas veces se repiten varias palabras, por ejemplo, gracia. ¿Qué es gracia en el sentido? Gracia, ¿qué cosa significa en el sentido religioso? No es gracia, no es un chiste, sino tiene otro sentido. Ustedes también pueden recordar cuáles son los signos de los diferentes sacramentos, ¿no? Bueno, lo básico, recuerden que el bautismo es el agua, ¿no? ¿Saben? ¿No? Ustedes saben que cuando bautizo significa el agua limpia, ¿no? Te limpia del pecado original. Ese es su signo, su símbolo. Ese, el óleo, el aceite que te confirman es que te lo untan en la frente. También tiene su significado. Con eso ustedes pueden
leerlo, pueden consultarlo para que puedan resolver sus tareas, ¿no? Acá también dice, asiste a un sacramento, luego comenta lo que más te impresionó. Por ejemplo, la Eucaristía es un sacramento, ¿no? ¿Cuál fue el momento más importante y quién lo administró? Ustedes cuando van a misa, ahí se produce la Eucaristía, que es, digamos, la Eucaristía es, digamos, vivir la pasión, muerte de Jesucristo, eso significa, ¿no? Cada palabrita que se dice, que se repite, tiene su significado. Otra pregunta, ¿de qué manera el Señor Jesús está presente en la iglesia y en cada uno de nosotros? ¿Qué son los sacramentos? Miren, hay un montón de conceptos de los sacramentos. ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos son y qué efectos producen en nuestra vida? ¿No? Por ejemplo, el bautismo, que produce, nos limpia del pecado original, y así podemos igual interpretar y buscar qué cosa, qué efecto produce el ser bautizados, ¿no? El ser, cuando se contrae matrimonio, todo eso, ¿no? La unción de los enfermos, todos esos sacramentos que se dan. ¿Y cuál es su importancia para la vida eterna? Entonces, esas 4 preguntas ustedes van a encontrarla en su tarea, es la que van a realizar. ¿Ves? Son preguntas sencillas que ustedes lo pueden sacar de este texto. Si hay algo mal, por ejemplo, acá de repente acá sí, no, ¿qué son los sacramentos o cuántos? Pueden buscar un texto en internet, un catecismo o no, acá no lo dice claramente, pero lo pueden ustedes ubicar, ¿no? Pero sí dice, o sí nos da bastante pautas o lecturas qué efectos produce en nuestra vida. Eso sí lo tienen que buscar acá, ¿no? Si ustedes leen bien, van a encontrar esa interpretación. ¿Ya? Entonces, este sería todo. Habíamos escogido una lectura corta, ¿no? Para que ustedes puedan trabajarlo mejor. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, pero les recuerdo que tienen que presentarme los alumnos, vuelvo a repetir, los alumnos que vienen acá al colegio, o de repente no vienen al colegio, pero están cerca, pueden traer su cuaderno, lo traen para calificarlo. Máximo yo voy a esperar hasta el día viernes de esta semana, viernes, para que ustedes tengan su nota de cuaderno. Los alumnos virtuales sí tienen que enviarme un video mostrando su avance, todos los temas que han realizado en su cuaderno. También deben realizar sus prácticas. El día viernes hay una práctica más para que ustedes realicen y también que deben realizar. Y el día sábado se va a activar la plataforma, la voy a activar de mis cursos, no vayan a pensar que cada profesor tiene su criterio de manejo de los cursos. No vayan a pensar porque yo lo hago, los demás profesores lo van a hacer. De repente otros profesores ya no les da más chance. Yo le estoy dando chance este sábado, desde las 12 de la noche, ustedes ya pueden ingresar y dan su práctica semanal. Ustedes no dan su práctica ese día, sobre 0 voy a calificar, ya, sobre 0. Ya saben, es la nota que el sistema coloca cuando ustedes no realizan unas prácticas. Y siempre tengan cuidado, o sea, si por A o B ustedes entran y no encuentran algo, deben avisar. No deben avisar, profesor, quiero entrar a hacer mi práctica y no está activada. A veces se me puede pasar también, pero deben avisar. No echen la culpa, no, que yo no encontré la plataforma no activada y por eso no hice. Ese no es excusa. Si se les está diciendo que los días viernes es las prácticas, es porque los viernes es su práctica de ustedes.
Salvo que yo diga, no, que por tal día, ese día no lo voy a hacer por tal motivo, ahí es diferente. Pero si yo no les digo nada, tienen que regresar a la práctica. Y siempre también les reconfirmo, ¿no? Por ejemplo, mayormente en las tardes, desde el día de viernes, yo les pongo ahí, está activa la plataforma para que rindan sus exámenes. No se dejen jalar por no hacer no hacer sus prácticas, por no hacer sus tareas y por no presentar. No se olviden de su video. El video que es sencillo, no lo hagan tan extenso, háganlo como que ustedes, una exposición es como que ustedes están enseñando algo, no lo hagan tan técnico, que lo lean y de repente ustedes no lo saben interpretar, sino simplemente que sea algo simple, algo sencillo. Por ejemplo, ese video que les puse yo sobre la historia de la religión está bien didáctico, algo así deben hacer ustedes, ¿no? Sería bonito que hagan ustedes un video así, ¿no? Que uno aprenda, ¿no? Que todos aprendamos. Bien, entonces hasta acá nos quedamos y nos vemos ya creo que de acá ya es para sus exámenes bimestrales. Ya. De acá ya creo que ya no, porque el otro lunes ya no hay clases, va a haber solamente puros exámenes. Entonces de acá ya no nos vemos hasta la primera clase del segundo bimestre. Y recuerdo, los alumnos, vuelvo a repetir, los alumnos que están, yo de acá vengo el día miércoles, pueden traer sus cuadernos. Si lo pueden traer ahora, hasta las 3, 4 que esté acá, lo pueden traer acá al colegio. Caso contrario, ya tienen que esperar hasta el día miércoles. Y los alumnos virtuales sí lo tienen que enviar por un videíto para mirar sus avances. Listo, entonces hasta acá nos quedamos y nos vemos cuando regresemos, ya creo, ya de vacaciones. O haya examen también, no sé si, supongo que sí va a haber examen bimestral de ustedes, ¿no? Al menos yo voy a solicitar que sí se realice. Listo, ahí nos quedamos entonces. ¿Nos estamos viendo? Hasta la próxima.